Capítulo 3. Funcionamiento autónomo versus controlado. La niñez, la raíz de nuestra orientación motivacional. Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve pianista. Michel Levine. Imagine la siguiente situación y responda qué es lo que usted haría si se encuentra en esa posición. Por cada acción propuesta, marque una opción del 1 al 7 utilizando la siguiente escala. Del 1 al 7, 1, muy poco probable, 4, moderadamente probable, 7, muy probable. A. La profesora de su hijo lo cita a una reunión en el colegio para decirle que su hijo parece desinteresado en las actividades escolares que hacen en el día a día, que se la pasa distrayendo a sus compañeros y que además sus notas son realmente malas. Usted 1. Trata de hablar con su hijo para preguntarle qué está pasando. Le establece un horario que debe seguir para que pueda cumplir con sus tareas, pues estudiar es su obligación. B. Usted es asistente y su jefe le ha pedido que organice una capacitación muy importante para 3 gerentes. Sin embargo, los 3 gerentes no coinciden en sus horarios para tener la capacitación. ¿Qué haría usted? 3. ¿Hablaría con los gerentes para comentarles la situación y pedirles que le ayuden a encontrar juntos la mejor solución? 4. Buscaría a su jefe para que él le diga qué hacer. Calificación. Suma y divida entre el 2 lo que usted marcó. Los siguientes ítems. Ver con una que dice respecto a su puntaje. Ya. Si usted obtiene un mayor puntaje en el tipo 2, significa que probablemente se siente obligado por presiones externas. Si usted obtiene un mayor puntaje en el tipo 1, probablemente usted tiene un funcionamiento autónomo. Algunas personas en sus vidas están más orientadas hacia la motivación intrínseca. Por ejemplo, están más interesadas por el dinero que por el trabajo en sí mismo. Están más interesadas en trabajar por el reconocimiento, por el prestigio, por el poder o por el premio, más que por disfrutar del trabajo en sí mismo. Estas personas tienen una personalidad más orientada al control. Otras, en cambio, orientan sus vidas a la motivación intrínseca. Son personas que se motivan porque encuentran un reto a la altura de su talento. ¿Por qué disfrutan su autonomía en el trabajo? Son personas más libres, actúan por voluntad propia, eligen su propio destino, no es que se dejen llevar por lo que los demás piensen de ellos. Estas personas tienden a una personalidad orientada a la autonomía. ¿De qué depende que uno sea más controlado y otro más autónomo? Veamos la siguiente historia real, donde los nombres y posiciones están cambiados para proteger la identidad de las personas, así como también padres controladores, hijos controlados. Sebastián es gerente de finanzas de una gran empresa de servicios. Hace 2 años esta empresa empezó un cambio cultural al que le está costando mucho adaptarse. La empresa ha definido como un pilar de cultura la preocupación por las personas. La empresa espera que todos sus líderes empoderen a su personal, se preocupen por desarrollarlos y hacerlos crecer. El problema con Sebastián es que tiene un estilo de microgerencia. A él le gusta entrar en detalle de todas las decisiones de su área. Nadie puede decidir nada sin consultarle, haciendo muy lentos los procesos. Sebastián se preocupaba mucho de su imagen ante la gerencia. Por ello, revisaba y hasta hacía el trabajo de sus subordinados para que todo quedara perfecto. Su área, en la que tenía el peor clima laboral de gerencia general, le ha hecho saber sus descontentos. Sebastián intentó trabajar con su coach, pero no logró resultados. Siempre volvía a ser controlador y a la microgerencia. Sebastián siguió mi recomendación de ir a terapia psicoanalítica, donde a través de un especialista pudo ponerse en paz con su pasado. Sebastián recordó el dolor y la rabia que tenía a su padre por ser tan jerárquico y controlador con él. Su padre todo el tiempo le decía lo que tenía que hacer, no le daba una gota de autonomía. Cuando no hacía exactamente lo que pedía su padre, ese lo maltrataba y hasta le pegaba. Cuando Sebastián tenía un problema, su padre lo resolvía. Además, sus 2 padres sobreprotectores no dejaban salir como a sus amigos a practicar deportes que ellos no consideraban apropiados. Sebastián vivió su infancia en una cárcel y había aprendido que esa era la forma de desenvolverse en la vida. Inconscientemente en su trabajo él sentía que debía controlar a sus colaboradores y por eso es que hacía microgerencia. Pero además él mismo era controlado por el deseo de agradar, de mostrarse perfecto, para así no recibir un grito o un castigo. A Sebastián le tomó 3 años de terapia, salir de su propia cárcel y liberar a sus empleados prisioneros. Ahora él es mucho mejor líder ya que no es esclavo de su pasado. Estoy seguro de que los padres de Sebastián tenían las mejores intenciones. Estoy seguro de que querían formar un hijo feliz y con mucho potencial, pero el resultado fue todo lo contrario. Sebastián, pues ser un ejemplo de una niñez extremadamente difícil,
pero lamentablemente hoy muchos padres no se dan cuenta de los errores que cometen con sus hijos. Al controlarlos demasiado, los padres entienden la necesidad que tienen sus hijos de comer, cobijarse, abrigarse, sentir seguros. Los padres entienden la necesidad que tienen sus hijos de estar acompañados, de recibir amor, pero son pocos los padres que se dan cuenta que los niños tienen una enorme sed de autonomía y de sentir que controlan sus destinos. Si no satisfacemos esta necesidad de autonomía, el niño no llorará, como lo hace con las otras necesidades cuando tiene hambre, por ejemplo, pero sí llorará su inconsciente, que se llena de dolor, de rabia y de impotencia, es decir, llora por dentro. Desgraciadamente, la caricatura de la Ilustración 25 ocurre frecuentemente. Los niños que tuvieron una formación controladora y desarrollaron una personalidad de control pueden tener algunas siguientes características. Interpretan los eventos externos como amenazas, son muy preocupados, sensibles a lo que piensan. Los demás buscan aprobación, tienen baja confianza en sus habilidades, tienen menor autorregulación de la escuela, tienen menor control de impulso, tienen menor rendimiento académico, tienden a ser menos tolerantes y más egoístas, manipuladores, tienden a ser dependientes y acostumbrados a que lo controlen, tienden a ser controladores con sus propios hijos y colaboradores. En cambio, los niños que tuvieron una formación de mayor apoyo a la autonomía y desarrollo y eran una persona orientada a la autonomía pueden tener algunas de las siguientes características. Actúan de acuerdo con lo que consideren importante sin dejarse controlar por lo que piensen los demás. Se sienten más libres y con mayor capacidad de elegir su destino. Interpretan los eventos externos como información. Tienen mayor confianza en sus habilidades, tienen mayor autorregulación en la escuela, tienen mejor rendimiento económico, son abiertos y más tolerantes. Estoy seguro de que todo padre quiere formar hijos autónomos. En el siguiente capítulo seguiremos profundizando en el tema. La rebeldía del control. Elisa tiene 16 años, es una chica linda, parece mayor que otros jóvenes de su edad y es la menor de 4 hermanos. Los 3 mayores son hombres, sus padres son machistas y fueron bastante liberales con sus hijos hombres, pero con su hija mujer son totalmente controladores. Elisa tiene menos permisos que todas sus amigas, por ejemplo, no puede quedarse hasta tarde en ninguna fiesta, no puede tomar bebidas alcohólicas, no puede tener enamorado, solo le dejan salir a reuniones sociales o fiestas 2 veces al mes. En realidad es que Elisa vive en dos mundos, un mundo en el que sus padres quieren escuchar, es obediente, no toma y sigue todas las reglas. En otro mundo donde vive, él es real. Allí su modo de responder a la frustración frente a sus necesidades de autonomía es hacer todo lo contrario de lo que sus padres desean. Toma hasta emborracharse, pesa a muchos chicos, comete muchas irresponsabilidades. Hasta ahora ha podido mantener los dos mundos separados, pero no sabe por cuánto tiempo más lo podrá hacer. Esta historia es real de Elisa muestra una de las consecuencias de tener una formación muy controladora con nuestros hijos. Algunos, como ella, se rebelan y buscan su autonomía en las actividades equivocadas, formando hijos autónomos. No se puede formar hijos autónomos y libres si primero no nos hemos liberado de las cadenas de nuestro propio ego. David Frischman. Actividad. Imagine que su hijo es uno de los mejores jugadores de fútbol de colegio y su equipo ha ganado muchos partidos. Él le dedica mucho tiempo a entrenar, sin embargo, usted está preocupado porque él acaba de decirle que ha sido desaprobado en un examen importante de matemáticas. Debido a que no estudió lo suficiente más tarde en la casa, se enteró también de que su hijo dijo que estaría en su cuarto estudiando, pero en realidad se escapó de la casa y se fue a entrenar. A continuación, reflexión. Su hijo acaba de llegar. ¿Qué le diría? Haga una pausa en la lectura y tómese el tiempo para pensar. Cuando hago esta pregunta, algún padre levanta la mano seguro de tener la respuesta correcta. Se pone de pie y delante de 300 personas dice lo siguiente. Yo le diría con respeto, pero a la vez siendo firme lo siguiente. Debes dejar de entender y dedicarte más tiempo a tus estudios. El padre que hizo el comentario toma asiento orgulloso, asumiendo que tiene la respuesta correcta. Luego le hago la siguiente pregunta al padre. ¿Está fomentando la autonomía de su hijo con su respuesta? La respuesta que me da es ¿cómo puedo fomentar la autonomía en un chico irresponsable que me miente y que no estudia? Aunque parezca increíble, incluso cuando el chico mete la pata o actúa de forma irresponsable, nosotros podemos autonomía o control de nuestras respuestas. Como padres, con las palabras que decimos o con las emociones que mostramos, fomentamos autonomía o control. El problema es que no somos conscientes de que a veces fomentamos el control. La ilustración 26 muestra que caricatura de lo que está haciendo el padre con su hijo. El
padre, aunque parezca adecuada para muchos, no es la respuesta que fomenta la autonomía. El padre no motiva la reflexión. Está usando palabras controladoras como debes, además de decir tiene que hacer de una manera autoritaria, aunque respetuosa como maestra, la caricatura lo está esposando para que haga lo que él quiere. ¿Qué pasa cuando uno no esté al lado, no esté él para decirle qué hacer? Estamos fomentando los recursos necesarios para que hijos sean autónomos. Hijo, debes dejar de jugar fútbol y dedicarte más tiempo a los estudios. A continuación mostramos una serie de puestas controladoras de un padre que caricaturas. Pregúntale cómo está el resto de tu equipo en sus exámenes y decir que se preparó lo suficiente para estar igual que el resto. Este es un comentario controlado, pues se le da el control al grupo de amigos y el padre sigue dando órdenes. Decirle que de ninguna manera va a jugar mañana y que se encierre a estudiar. Reclamarle porque si me pagas de esta forma sacándote malas notas, pues todo lo que hago por ti. Este comentario también controlador, pero el control se da por la culpa de hacer a otra persona o que su hijo haga lo que nosotros porque sentimos la culpa de forma de controlar. Este último caso fomenta la autonomía del muchacho en lugar de castigarlo, manipularlo o decirle a lo que tiene que hacer. Es predecible escucharlo, eso no quiere decir que uno esté siendo débil o blando. Uno puede escuchar y al final acercar de la manera de proceder, lo cual puede ser una consecuencia de la acción realizada. Pero cuando uno hace reflexionar a la persona y la escucha, al menos le da la sensación de que puede expresar lo que piensa o siente y está fomentando la autonomía. La conversación podría resultar de la siguiente forma. Hijo, ¿qué pasó con tus estudios? ¿Qué pasó en tu examen? Pregunta el padre. En lugar de decirle lo que debe, pregunta y recibe el punto de vista de su hijo. Papá, la verdad es que estoy entrenando muy duro y no estoy estudiando tanto porque no me queda tiempo. Entiendo, responde papá. Pero recuerda que una regla que acordamos era que los estudios estaban primero. ¿Estás de acuerdo con que eso no fue lo que hablamos? Sí, papá, responde el hijo con un gesto de arrepentimiento. ¿Qué piensas hacer? Has incumplido nuestra regla. ¿Qué vas a hacer de acá en adelante para poder cumplir tanto como con los estudios? Pregunta el padre. En vez de decirle lo que tiene que hacer, deja que el niño tome responsabilidad sobre sus actos y elija un curso de acciones, fomentando su autonomía. Me queda claro, papá. Si tengo exámenes, no pienso ir a entrenar, responde el hijo. ¿Qué has aprendido a hacer cuando tengas tareas y haya entrenamiento? Pregunta el papá. He decidido hacer mis tareas apenas las reciba y no esperar al último minuto, además de estudiar el fin de semana. De esta forma no tendré este conflicto. Responde el hijo. ¿Qué pasaría si incumples tu promesa? Que el niño sugiere las posibles consecuencias que habría si incumplir su palabra. Papá, propongo no jugar fútbol por un mes. Bueno, hijo, me parece buena estrategia en teoría, pero si estás de acuerdo, me gustaría reunirme contigo semanalmente para conversar sobre el avance de tus compromisos y aportar lo que necesites. Comenta el papá y cierra la conversación. Esta conversación del padre con el hijo fomenta la sensación de autonomía del niño. Actividad. Un padre llega a casa después de trabajar y se encuentra un escándalo en la puerta. Su vecina se quejaba de su hijo de 14 años. Decía que se había trepado a la ventana del baño de su departamento, en donde su hija se bañaba y la había filmado con una cámara. La señora está inmersa en furia, gritando que el hijo es un inmoral, que ha filmado a su hija desnuda y que seguro va a colgar la filmación en YouTube. El padre tranquiliza a la señora y le dice que va a tener una conversación muy seria con el hijo. El padre entra a la casa y se dirige a la habitación de su hijo. Lo encuentra con la cara de culposo y mucho temor. Si usted fuera el padre, basándose en lo mencionado anteriormente, ¿qué le diría a su hijo cuidando de fomentar su autonomía? A una pausa y luego sigue leyendo. Posiblemente lo que le provoque a muchas personas es gritar y castigar a su hijo por la falta tan grave que acaba de cometer, pero recuerde que era un problema, siempre hay dos historias. El padre escuchó a la agraviada, falta escuchar la historia del agresor. En este caso, el hijo. Es muy importante contar con toda la información para no cometer un acto injusto. Este es un caso real. Una conversación que fomente la autonomía podría ser lo siguiente. Hijo, ¿me puedes por favor explicar qué ha pasado? Pregunta el padre. Lo que pasa, papá, es que estábamos con Ernesto, mi amigo, jugando con la cámara y él se le ocurrió trepar al baño e intentar filmar a la vecina. Pero no filmamos nada, te lo puedo demostrar, comentó el hijo. Hijo, ¿te has puesto a pensar cómo se siente la vecina por estos actos?
¿Cómo te sentirías si esto se lo hacen a tu hermano o a tu mamá? Preguntó el padre. Me sentiría terrible. Sé que he hecho una tremenda estupidez. Me deja llevar por lo que sea mi amigo. Con el hijo. Vale la pena señalar que el adolescente está muy motivado extrínsecamente buscando la aceptación de su amigo. ¿Crees que tú que esto que has hecho traerá consecuencias? Pregunta el padre. Sí, papá, responde el hijo. ¿Cuál crees tú que podrían ser esas consecuencias entonces? Pregunta el papá. Quedarme un mes sin la consola electrónica y un mes sin invitar a mis amigos a la casa, responde el hijo. Las consecuencias son consideradas grandes por el padre. ¿Qué has pensado hacer con respecto a la vecina? El hijo se queda en silencio, pensando sin decir nada. ¿Crees que sería bueno pedirle disculpas? Preguntó el padre. Me da mucha vergüenza. Preferiría no hacerlo, respondió el hijo. Bueno, hijo, respeto que no te parezca, pero ¿has pensado en cómo se siente ella? Pedir disculpas es parte importante de reparar lo que hemos hecho. En este caso, eres tú la persona responsable de falta y la señora y su hija se han visto afectadas. Está bien, papá, responde el hijo. El padre ha logrado a través de esta conversación que el propio hijo reflexione acerca de su comportamiento, lo ayude a ver las consecuencias que tiene su actuación en otras personas y llegan a definir las repercusiones de sus actos. Pues el mismo hijo fue quien definió sus consecuencias, pero el padre además quería que el chico se disculpara. Y si bien le dice es importante que te disculpes, le explica que el disculparse es parte de reparar el daño causado, aun cuando el padre en su opinión le dice debes o tienes que hacer, le dice que es importante. Una palabra que no es percibida como controladora, más aún le explica las razones por las que es importante disculparse. Como mencionas la cita inicio del capítulo, no se puede formar hijos autónomos o libres si primero no nos hemos liberado de las cadenas de nuestros egos. Cuando estamos controlados por nuestro ego, tendemos a controlar a los demás, una forma que tiene él, o a través de editar y maltratar a otros. Si queremos formar hijos autónomos, es importante manejar nuestro ego para que no nos coloquen en una posición de dominio y de poder que perjudiquen la formación autónoma de las personas que más queremos, nuestros hijos. El difícil reto de crear un ambiente de autonomía en el hogar. Ese se verá un padre formando a un hijo controlado sin que se dé cuenta del daño que le está causando en su vida. La libertad no se pide. Cuenta que un rey tenía un pajarito que podía hablar en una jaula. El rey amaba a este pajarito porque era el único ser con el que conversaba. Un día, conversando con él, le dijo, yo soy el rey y te regalo el deseo que quieras. Lo único que quiero es mi libertad, le dijo el pajarito. Pero el rey le explicó que ese deseo era imposible, que él era su único amigo y que no pensaba liberarlo. Pasó el tiempo y un día en el que el rey se iba de viaje, le dijo a su pajarito, estoy viajando, ¿quieres que haga algo por ti? Sí, mi rey, quiero que cuando esté en medio del campo grite a todas voces que el pájaro que había está encerrado en su casa. Comentó el pajarito. El rey le pareció muy extraño su pedido, pero agradeció de hacerlo. Como el rey estuvo en medio del campo, gritó mirando al cielo el pedido de su amigo encarcelado. Luego de hacerlo, un pájaro cayó al suelo y quedó inmóvil. El rey no entendía lo que pasaba. ¿Por qué había muerto un pájaro? Luego cayó otro, y así cayeron más de 10. El rey pensó, ¿será posible que estén muriendo de pena? Cuando el rey regresó a su palacio, le contó con tristeza a su pajarito lo ocurrido en el campo. Le contó que apenas había gritado cayeron muertos 10 pájaros. Al terminar de contar la historia, el pajarito cayó al piso inmóvil. El rey no entendía lo que pasaba. Miró hacia la jaula y vio a su mejor amigo muerto. Abrió la jaula y lo puso en la cornisa de la ventana. Cuando tenía lágrimas en sus ojos, el pajarito se levantó y voló hacia su libertad, aterrizando en un árbol cercano a la ventana. El pajarito le dijo al rey, sin saberlo, me mostraste la forma de escapar de tu prisión, pero lo más importante que he aprendido hoy es que la libertad no se pide, la libertad se toma. Cuando los padres dan una forma controlada, encarcelan a sus hijos en una prisión como el pajarito en la jaula, algunos hijos reaccionan como el pájaro y se rebelan, tratando de buscar su libertad. Muchas veces de una forma equivocada, otros hijos se quedan en la cárcel toda la vida, esperando que sus jefes, esposos o amigos sean controladores con ellos y les digan lo que tienen que hacer. Y este subcapítulo daremos algunas sugerencias de cómo crear un entorno que fomente la autonomía de hogar. Establecer las reglas claras. Cuando una cancha de fútbol está bien demarcada, todos sabemos cuánto la pelota está en el área o sale al comer o hasta detrás. De la misma forma es necesario que los padres le tracen la cancha a sus hijos estableciendo límites claros y las reglas de la casa.
Tampoco se trata de decir, estas son las reglas y se cumplen. Es importante que estas reglas sean propuestas conjunto con los hijos. Quizás puede ser que los padres propongan las reglas y reciban el aporte de sus hijos. Nuestros hijos tienen una perspectiva diferente a la nuestra y vale la pena escuchar. 2. Promover que los hijos tengan la oportunidad de escoger y decidir dentro de los límites acordados. Una vez definida la cancha en el punto 1, es crucial que el hijo sienta que tiene autonomía para moverse dentro de este sin consultar a los padres todo el tiempo. 3. Promover que los hijos resuelvan y se hagan cargo de sus problemas y evitar la sobreprotección. Todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien, pero muchos padres creen que resolver los problemas de sus hijos es la forma de lograrlo. Si los padres sobreprotegen a un hijo, este perderá autonomía, porque sus padres decidirán por él. La autonomía tiene un costo que es la responsabilidad. 4. Evitar el lenguaje controlador. Evita usar enunciados como siguientes. Se hace porque yo lo digo, debes hacer, tienes que hacer, estás obligado, necesitas hacer esto, no pienses, solo hazlo. Z. 5. Evitar manipular a los hijos por la culpa. Muchos padres son controladores con sus hijos, pero confunden con la culpa. Por ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo, mira todo lo que yo he hecho por ti y tú no eres capaz de, el hijo se siente totalmente controlado. Es mejor ser transparentes, no usar la culpa y decirle a nuestros hijos que queremos ser lo que queremos de ellos. 7. Empatizar con los hijos. A veces los hijos pueden poner malas caras para hacer algo que no les interesa o para no estar motivados. Y muchas veces la primera reacción de los padres es hacer esto y de pasadita me vas cambiando tu carota. O deja de poner esas caras y haz lo que te digo. Cada vez que pueda, empatice con su hijo. 8. Cuando un hijo sale de los límites, manejar el episodio modelando y fomentando la autonomía. Es muy fácil caer en el autoritarismo, levantar la voz e imponer un castigo cuando estamos molestos con nuestros hijos. Puedo romper las reglas pactadas, pero recuerda que sus hijos también aprenden las conductas de sus, por lo tanto, sea coherente con sus. A condición les comento un caso real. ¿Qué pasó el día de ayer? Preguntaron los padres. Escuchar la otra historia. Disculpen, metí la pata. Me dejé llevar por la presión de mis amigas y tomé demasiado. Sé que hice muy mal, respondió. Le dije, ¿qué resaltar que Sofía está actuando para hacerla de sentirse aceptada por sus padres? Sé que es difícil no hacer lo que todos hacen, sobre todo a su edad. Me imagino que te sientes mal, comentaron los padres. Enfatizar en lugar de usar tonos autoritarios o castigos inmediatos son intelares. Me siento terrible, comentó la hija. Has roto las reglas de la casa. ¿Cuáles crees que pueden ser las consecuencias de lo que has hecho? ¿Qué propones? Preguntaron los padres fomentando la autonomía. Esta es la primera vez que lo hago. Ya aprendí, no me pasará de nuevo. Propongo que como consecuencia me quede una semana sin salir a ninguna parte. Comentó la hija. Una semana me parece poco por lo que has hecho. Te propongo que por ser la primera vez sean 2 semanas sin salir a ningún lado. Pero además es importante que no tomes alcohol por un mes, lo que significa que no será posible que tomes alcohol hasta después de la fiesta de disfraces de Halloween, le dijeron sus padres. Está bien, me lo merezco, comentó la hija. Pasó un mes y todo regresó a la universidad. Sofía había regresado a hacerla siempre hasta que llegó la fiesta de disfraces. Sofía pidió permiso para ir a una reunión antes de su fiesta. Ese día, reuniones donde las personas se reúnen a tomar unos aperitivos antes de partir a la fiesta. Sus padres le recordaron a Sofía que uno solo tomar unos aperitivos antes de partir a la fiesta. Sus padres le recordaron a Sofía que habían acordado que no iba a tomar en esa fiesta, pero ella insistió en que solo quería ir a la reunión para estar con sus amigas. Los padres accedieron a las 11:30 de la noche. El dueño de la casa a la que fue Sofía llamó a sus padres para decirles que debían recoger a su hija porque estaba totalmente ebria. La noticia fue terrible para ambos. Habían confiado en ella y los había dejado. Cuando el papá bajó a recogerla, Sofía había comido mucha goma de mascar y le decía a su padre que estaba bien, que no había tomado nada. Sin embargo, ella misma se delataba porque no podía ni caminar. El padre la sacó, arrastrándola de la casa. La conducta de Sofía era aún peor de lo que esperaban los padres. No solo había tomado en exceso, sino que quería mentir sobre lo que había hecho. ¿Qué haría usted si fuera el padre?
que él era su hija, a la cual usted dio autonomía y se comportó de una forma totalmente irresponsable, incluso le mintió. Sofía, ¿qué pasó? ¿Por qué terminaste en esta condición? Papá, lo siento mucho, le fregué nuevamente. Mis amigas me presionaron y yo cedí. Sé que mis acciones tienen consecuencias. Es mi responsabilidad, respondió la hija. Quiero decirte, hija, que el día de ayer me sentí totalmente defraudado por ti. Te di autonomía, te di mi confianza y no pudiste corresponderme. Quiero que sepas que estoy muy molesto por lo que pasó. El padre está molesto, pero no levanta la voz. Está diciendo cómo se siente. Su intención es generar culpa en la hija. Luego de una pausa continuó. Hija, el problema es que la segunda vez que ocurre en menos de un mes, pero además intentaste mentirme, diciéndome que no habías tomado. Me siento terrible, comentó el padre. Tienes razón, no puedo confiar en mí. Es más, ya no sé si yo pueda confiar en mí misma. Yo le dije, ¿entiendes que tu conducta ha sido terrible? Todos nuestros actos tienen unas consecuencias. ¿Qué consecuencias propones esta vez? ¿Y por qué crees que va a funcionar en esta ocasión? Preguntó el papá. Propongo que este mes de noviembre, sin salir a ninguna boda, y no tener permiso para tomar nada de alcohol por 6 meses, comentó la hija. Esta vez sí va a funcionar, porque me sentí pésimo el día de siguiente. Eso nunca me había pasado. Nunca más siento tomar así. Me hace daño. Ya aprendí. El problema, hija, es que no confío en ti. La autonomía se basa en confianza y no hay confianza. Y si hay autonomía, ¿cómo piensas lograr recuperar mi confianza en ti? Un paso a la vez, papá. Para mí es muy importante que puedas confiar en mí y trabajar en ello. Está bien, las consecuencias que planeas me parecen muy leves, pero todo lo que ha sucedido yo creo que además está en las cosas hace un mes. Este caso real se le ocurrió a una pareja de amigos. Demuestra cómo, a pesar de la terrible situación, siempre se puede transformar a los hijos en un ambiente de respeto. Con este caso puede claro que cuando los hijos no respetan las reglas y los límites, van reduciendo su autonomía y asumiendo las consecuencias de sus actos. Sin embargo, la forma de hacerlo es crucial para mantener un ambiente que fomente la autonomía, la autorregulación de los hijos en la situación mencionada, que hubiera sido muy fácil. 3 factores que dificultan el fomentar un entorno de autonomía. Nuestros hijos tienen un propósito en la vida, pero ciertamente no es ser nuestros sacos de boxeo cuando estamos estresados. David Firman. Imagina el siguiente día de trabajo. Tuvo una mala noche, no dormí bien y se levantó tarde, pero una reunión de la oficina tomó su movilidad y el tráfico no avanza. Está muy preocupada porque su jefe detesta que llegue tarde. Llega con un retraso de media hora y recibe una reprimenda de su jefe. Entra a su reunión en la que está tarde ya y el equipo ha decidido algo en la que usted no está de acuerdo. Llegó tarde después de almuerzos. Lo llama un cliente a quejarse y usted tiene que responder amablemente, aunque le provoca matarlo. Para terminar el día le comenta que una venta que ya había conseguido en el puesto se cayó. Ese día regresa a su casa totalmente estresado y drenado. Entonces su esposa le cuenta que llamaron del colegio para decir que su hijo no estaba haciendo las tareas y que se le encontró copiando. ¿Podría usted en ese momento tener una conversación de que fomente la autonomía con su hijo? La verdad es que sería muy difícil. Después de un día de mucho estrés, nuestro autocontrol se drena y tenemos menor capacidad de regular nuestras emociones. Ilustración 31. Mi consejo es que si ha tenido un día muy estresado, antes de hablar con sus hijos sobre algún tema complicado, responda a sus reservas de autocontrol como mencionó en mi libro. El éxito es una decisión respecto que se perjudica autocontrol con las faltas de alimento, comer comida chatarra, no descansar lo suficiente, las frustraciones diarias, entre otros. Por lo tanto, antes de tener una conversación con su hijo, intente comer saludable, relajarse, descansar. Otros objetos a tomar también en cuenta son los problemas cuando expresen estrés, depresión, ansiedad, debilidad. Una parentalidad segura y castigadora, lo que asocia con padres controladores. El apoyo de la autonomía se ve afectado por las situaciones de vida estresadas. Por otro lado, exigen hijos que son rebeldes, que tienen algún tipo de problema psicológico o neurológico, que los hace ser desafiantes todo el tiempo. Esto hace que sean, por ejemplo, un hijo como muestra la ilustración 32. En este caso es muy difícil para los padres encontrar la manera de darle un... Y de esta forma estaríamos yendo para la motivación que se da de niños que constantemente tiene dificultades con los límites y reglas y los rompe con frecuencia. Aquí un consejo importante es ayudar al niño llevándolo a evaluación psicológica para determinar las causas de comportamiento y así encontrar con el apoyo especializado la mejor manera de ayudarlo. De esta manera usted también está ayudándose. Finalmente hay padres que quieren lograr todo lo que no pudieron hacer ellos a través de la vida de sus hijos. Por ejemplo, un padre que siempre quiso ser corredor
y a metros planos hace que su hijo participe en este deporte y lo presenta hasta que se... En realidad, en la mente del padre, si el hijo gana la carrera, quien la ganó de verdad es el padre mismo, que vive la situación como si él estuviera corriendo, tal como se ve en la Ilustración 33. La autoestima de muchos padres depende de los logros de sus hijos, de tal modo que se sienten exitosos como padres si sus hijos son sobresalientes, mientras que sienten fracaso son como padres cuando sus niños fallan. Esto puede ser que sea vulnerables por ejercer presión a sus hijos y adoptar una orientación controladora. Esta presión puede perjudicar el funcionamiento de los hijos y obtener formas de motivación controladas. Cuando un padre invierte su ego en el hijo, le quita su autonomía y el hijo se limita a ser un títere de la aspiración de su padre. Si usted como padre está presionando a su hijo o que te haga una u otra cosa, reflexiona, lo hace por su hijo o por satisfacer su ego y algún deseo de juventud no logrado. Si usted es hijo de un padre con estas características, reflexione a qué medida su padre está invirtiendo el ego en usted, frustrando así y quitándole su autonomía. Piense en qué medida está haciendo las cosas que quiere hacer o las cosas que su padre le impone que haga. Siempre este tiempo de recuperar su sentido de autonomía. La superior, la sugerimos entrar a este link de este video que hemos creado especialmente para este capítulo.